Saludo a todos los amigos y amigas que siguen esta plataforma Abril Media. Tengo el honor, el gusto de compartirle la idea de que vamos a estar todas las semanas en un espacio para el análisis, las reflexiones, entrevistas sobre temas de interés nacional y también sobre los acontecimientos más importantes que tienen lugar a nivel internacional también, pero que de alguna manera nos impactan, nos tocan de alguna forma. En este espacio, posición, precisamente posición, porque muchas veces tendremos que fijar posturas sobre esos temas que nos inquietan, que nos impactan de alguna manera. Así es que será un placer inmenso compartir con ustedes y obviamente les invito a suscribirse en el canal de Abril Media y también a compartirlo con amigos y amigas para que esta familia crezca. Hoy queremos iniciar estas reflexiones sobre lo que está aconteciendo con un país hermano, un pueblo con el que tenemos vínculos históricos, quizás desde el siglo XIX, cuando Máximo Gómez y el apóstol cubano José Martí firmaron aquel manifiesto. Han habido muchos acontecimientos que han vinculado al pueblo cubano y al pueblo dominicano. La gesta de la raza inmortal, por ejemplo. ¿Cuántos cubanos vinieron en esa expedición del 59? Incluso un cubano, el que vive de esa gesta, es héroe nacional precisamente porque participó en esa expedición que nosotros reconocemos en nuestra historia patria como la raza inmortal, en esa expedición del 59 que procuraba liberar al pueblo dominicano de la dictadura de Trujillo. Desde entonces, nuestros pueblos han estado muy, muy unidos. Y lo que está pasando con Cuba hoy, ella está fuera de todos los límites. Las hostilidades, el nivel de agresión, la criminalidad que comportan las decisiones que está tomando el imperialismo norteamericano a través de su gobierno, de su presidente Donald Trump, contra la isla caribeña, ya entra en el terreno de lo criminal. Ahora, después de más de 6 décadas de bloqueo económico, comercial, financiero, el cerco petrolero, el impedir que cualquier país del mundo pueda venderle petróleo a Cuba, porque si lo hace el imperialismo lo sanciona. Además de eso, le agregaron recientemente la imputación a Raúl Castro, el general de ejército, uno de los líderes de la figura señera de la Revolución Cubana, imputándole ante los tribunales de los Estados Unidos por la avioneta que fue derribada después de violar insistentemente el espacio aéreo, de haber sido advertida por las autoridades cubanas. No atendieron porque precisamente iban con intenciones de agredir Cuba. Y entonces el Estado cubano actuó como correspondía en defensa legítima de su soberanía.
Eso fue en el 96. Y ahora, en el marco de estas hostilidades, en esa pretensión de crear una narrativa que cree las condiciones para lo que el imperio se propone como agresión directa contra Cuba, entonces le formulan una imputación a Raúl Castro, pero ya no se quedó suficiente con eso. No resultó suficiente, sino que ahora más recientemente han hecho lo propio con el presidente de Cuba y con empresas vinculadas al Estado cubano y familiares del presidente Díaz-Canel. Esto hay que establecer con absoluta claridad que no es más que una nueva escalada de esas hostilidades, de las pretensiones guerreristas, del esfuerzo por construir, crear las condiciones mediáticas para justificar una agresión contra Cuba. Ante esas circunstancias, el pueblo cubano, el gobierno cubano, la revolución cubana, que ha sido más solidario que cualquier otro pueblo, que ha dado no lo que le sobra, sino de lo que tiene, de lo poco que tiene, ha sabido compartirlo con otros seres humanos, con otros pueblos, la cantidad de médicos dominicanos que se han formado en Cuba, de educadores en el ámbito de la educación física, cuando aquí eran escasos los profesores de educación física. Y así, en distintas formas, la solidaridad del pueblo cubano ha estado presente y ha llegado tan lejos como ha podido. Hoy hay que insistir en que frente a esa agresión criminal de parte del imperialismo norteamericano, la solidaridad con el pueblo cubano tiene que reafirmarse y crecer y expresarse en todas las formas posibles. Desde aquí, desde esta posición, desde Abril Media, queremos reafirmar nuestro compromiso, nuestra voluntad con mantener firme la solidaridad con el hermano pueblo cubano, con el gobierno cubano, con la revolución cubana, que ha resistido heroicamente y que además ha defendido con toda dignidad el derecho que tienen los pueblos a decidir su destino, el derecho que tienen los pueblos a defender su soberanía, no a que se la impongan desde afuera. Y eso precisamente hace a Cuba el faro de luz, el símbolo de la resistencia, de la dignidad de los pueblos de la región de América Latina y de mucha parte del mundo. Por eso nosotros queremos reafirmarnos en la solidaridad y en la condena a esa agresión sin límite que está llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en un momento en que ha vuelto por América Latina como su patio trasero, como algo que es suyo, como algo que le pertenece y sobre lo que puede tomar decisiones. En Cuba no pasa así y precisamente por eso se le agrede, por eso se le condena, por eso se crea este cerco, se impide que cualquier país, que cualquier empresa internacional pueda negociar con Cuba, pueda venderle a Cuba. El empeño es condenarlo a morir porque no puedan adquirir ningún producto para el campo de la medicina, que no puedan poner en funcionamiento su aparato productivo, que no puedan tener energía eléctrica, que los hospitales no puedan tener energía eléctrica, la cosa más elemental, porque no se le perdona a Cuba que se haya convertido en un ejemplo de resistencia, de dignidad,
Por eso merece la solidaridad de todos y de todas. El pueblo dominicano, como en muchísimas otras ocasiones, ha expresado de diversas formas esa solidaridad. Lo ha hecho desde organizaciones políticas de izquierda, lo ha hecho organizaciones sociales, sindicatos como la ADP, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y muchos dominicanos y dominicanas de buen corazón que practican el humanismo y la solidaridad también se han expresado, pero tenemos que seguir haciéndolo, porque ese pueblo lo merece, porque a pesar de las circunstancias tan difíciles, es un pueblo que no se rinde, es un pueblo que llena la plaza cuando tiene que ir a movilizarse, es un pueblo que no ha perdido la capacidad de sonreír y es un pueblo que resiste, que va a las multitudes, en grandes multitudes, a decirle al imperio, aquí no, aquí decidimos los cubanos. Cuando un pueblo hace eso, merece la solidaridad de todo el que reivindica mínimamente el humanismo, valores de la democracia, porque si hay un lugar donde hay democracia es precisamente allí. Por eso nosotros tenemos que reafirmarnos en esa posición de ese abrazo solidario, de acciones del tamaño que podamos, pero acciones que simbolicen, que expresen la solidaridad con el pueblo cubano y el reconocimiento, el respeto a su dignidad y a su capacidad de resistencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema nacional muy importante para todos los dominicanos y las dominicanas. Me refiero al tema de la seguridad social. De menos a más, en la sociedad dominicana, organizaciones sociales, la Coalición por una Seguridad Social Digna, que agrupa un conjunto de organizaciones, el Bloque Popular Jesús Adón, el Frente Amplio, hemos estado en movilización por el tema de la seguridad social. En la República Dominicana está en agenda una reforma a la ley 8701 que entró en vigencia precisamente en el año 2001 y que se supone regula el sistema de seguridad social. Este es un tema que nos impacta a todos y a todas, pero necesitamos entenderlo porque es una lucha contra el poder económico que cuenta con el silencio y la complicidad de los gobiernos, pero es una lucha directa con el poder económico. Entonces, primero para entender la necesidad de movilizarnos, tenemos que comprender qué es lo que está en juego. ¿Qué se supone que garantiza un sistema de seguridad social? Yo lo quiero graficar de la manera más sencilla. Es como que a la seguridad social, al momento de que usted está ingresado en un hospital, en un centro médico, o va a hacerse un estudio, o tiene que entrar en cuidados intensivos porque su situación de salud lo reclama, tiene que hacer un análisis, una mamografía, cualquier estudio o atención médica que requiera. Al momento cuando usted tiene que pagar por esas atenciones, por ese servicio que le han prestado, ahí es que la seguridad social entra.
debe sustituir a la familia. En vez de que es la familia que tiene que buscar de su bolsillo, de tener que vender algo, lo que tenga, si tiene algo que vender para tratar de enfrentar un tema de salud, lo hace la seguridad social. Eso es lo que se llama la protección social. Esa es la misión de la seguridad social. Pero, ¿qué ha pasado en la República Dominicana? Que lo que se estableció como sistema de seguridad social se ha convertido en una fuente de negocios, en una búsqueda de acumulación de riqueza para unos cuantos. Las empresas tienen una intención. Todo el que pone una empresa, ¿qué quiere? Ganar. Quiere ganar dinero. No se conoce, yo no conozco ninguna empresa que se haya instalado con otra pretensión que no sea ganar dinero. Cuando esa empresa se llama ARS o se llama AFP, las ARS para el campo de la salud, para ganar tiene que hacerlo de dos formas. Negándole servicio, es decir, poniendo obstáculos para que las personas no puedan acceder a los servicios. Por ejemplo, si a mí me dicen que para hacerme una resonancia que me indicó un médico, yo tengo que buscar 5,000 pesos de diferencia, eso que le llaman copago. Si yo no tengo los 5,000 pesos, yo no me puedo hacer la resonancia, aunque el médico me la haya indicado, porque necesito 5,000 pesos para pagar diferencia. Si no lo tengo, no me lo hago. Entonces, en la medida en que no me hago la resonancia, dejo de recibir un servicio, pero eso significa que esa ARS no tiene que pagar lo que le tocaba pagar por la resonancia que yo me hago como afiliada de esa ARS. ¿Me están comprendiendo? Es decir, la vía para ganar más es poniendo obstáculos. Esa es una forma. Y el copago es uno de esos obstáculos que busca que cada vez menos personas vayan a buscar servicio. Cuando te dicen el tema de un problema de salud mental, no, eso no tiene cobertura. Te están diciendo, bueno, si tú tienes dinero, tú vas a poder tener atenciones médicas en el ámbito de la salud mental y si no tienes, muérete o sufre hasta que muera. Y si tiene algo que vender, véndelo para que intente enfrentar el problema de salud. Eso es lo que pasa. Porque para ellas ganar tienen que reducirle servicio, ponerle obstáculos sutiles que usted no entienda que le están negando el servicio, pero si no puede vencer esa barrera, no lo vas a recibir. Y entonces el copago es un mecanismo para eso. Pero también el límite en la cobertura. Cuando va a la farmacia, te dicen, ese medicamento, usted pasa una receta. No, ese medicamento tiene 2 componentes. No, ese no está cubierto. Si es un gripal, un antigripal, todos esos que son baratos te lo cubre. Pero si es caro, no cubre. ¿Por qué pasa eso? Por lo mismo, porque en la medida en que no te dan el medicamento caro, pues bueno, tú tienes que endeudarte para tratar de tenerlo. Entonces, como no se puede al mismo tiempo garantizar el ejercicio del derecho a la salud a la persona y al mismo tiempo garantizar que las empresas que se han instalado en el ámbito de la salud ganen mucho dinero, se opta por una de dos. Para los dueños de las empresas, su prioridad es ganar. Los gobiernos deberían ser quienes se conviertan en el muro de contención, si de verdad tienen la intención de proteger
el derecho a la salud de la familia, pero no lo hacen porque tienen más compromiso con los dueños de las empresas, porque esos son los que le aportan dinero en los procesos de campaña y demás. Por lo tanto, es una lucha que hay que ganarla movilizándonos, con la movilización, que genere tanta presión a los que gobiernan hasta que le demuestren que no atender el reclamo de la gente se puede convertir, puede traducirse en un costo político. Cuando lo ven así, entonces atienden el reclamo. Por eso la única vía que tenemos es precisamente la lucha, la movilización organizada, cívica, pero sostenida, que se mantenga en el tiempo. Porque de lo contrario no vamos a lograr la reforma que garantice que cuando usted va a un centro médico no le digan, independientemente de la gravedad en que usted lleva el paciente, si no tiene 50,000 pesos no se lo ingresan, aunque sea a las 3 de la madrugada. ¿Y quién tiene 50,000 a las 3 de la madrugada? Aunque, si lo tiene, si lo posee, los 50,000 pesos no lo va a tener encima a esa hora. Segurito que no, hasta por razones de seguridad. Pero igual cuando usted está con un paciente en intensivo que tiene 4 días o 5 días en intensivo, ya le dicen, hasta aquí llegó la cobertura del seguro. De hoy en adelante usted tiene que pagar. Y si usted no tiene, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a pagar? Le entregan su paciente y tiene que morirse porque no tuvo dinero para resolver el problema. Por eso, fíjense la diferencia que hay entre una persona que le diagnostican un cáncer en condiciones que todavía puede ser enfrentado con éxito, pero los que tienen dinero viven 5, 10 y hasta 15 y 20 años después de haber tenido un tratamiento de cáncer. ¿Por qué? Porque pudieron darse el tratamiento que necesitaban. El que no tiene dinero para pagar todas esas diferencias, simplemente le queda sufrir hasta morir antes del tiempo que estaba previsto o que pudo haber vivido por mucho más tiempo. En ese sentido, señores, estamos frente a un problema de gran envergadura, de gran impacto social. Ahora está en debate una reforma a la ley, pero se han hecho dos que han hecho parche para beneficiar a las empresas y no para defender a la gente. ¿Qué es lo que va a garantizar que logremos una reforma a la ley 8701 que sea integral, que proteja el derecho fundamental a la salud que tiene toda persona, toda mujer, todo niño, todo hombre del campo, de la ciudad, pobre o rico? Porque la seguridad social es para toda la población, no es para un pequeño grupo. ¿Qué es lo que puede posibilitar que logremos esa reforma en el sentido que le conviene a la población? Que participemos en la lucha de manera organizada y de manera sistemática, como lo hicimos con el 4% para la educación. Eso estaba en una ley hacía 14 años, pero hasta que el pueblo no se dio cuenta que la educación era un derecho, que para garantizar el ejercicio de ese derecho se necesita ponerle presupuesto, asignarle recursos a la educación, y se organizó y decidió participar en una lucha organizada, cívica, pero que se mantuvo 2 años de manera ininterrumpida, con todo el acumulado que venía como antecedente. Cuando el pueblo hizo eso, ¿qué pasó? Que todos los candidatos se vieron obligados, no era que querían, es que se vieron obligados a firmar ese compromiso político y social con la educación. Eso es lo que tenemos que hacer con la seguridad social, porque los 3 partidos principales del sistema
no van a comprometerse con una reforma que beneficie a la población si no es con presión, porque ellos están demasiado comprometidos con los dueños de las empresas. Y hoy no voy a hablar de las AFP, porque ese es otro renglón de la seguridad social que tiene que ver con las pensiones. Pero hoy me quería quedar solo en el ámbito de la salud, para insistir en que la posibilidad de que logremos, y yo tengo fe porque yo creo en este pueblo, yo apuesto al pueblo. El pueblo tiene poder cuando comprende que lo que está en juego le afecta. Y en este caso, la posibilidad de que lo logremos es integrándonos. Por eso tenemos que persistir en la lucha, en las acciones. Siempre primero serán pequeñas, como fue lo del 4%, pero después se van a poner grandes en la medida en que cada uno entendamos que nos afecta nuestra vida de forma directa. Por eso yo quiero invitarles a todos y a todas a valorar, a reflexionar, porque necesitamos articular ese gran movimiento por una seguridad social realmente digna que proteja el derecho de todos y todas a la salud. Hacemos una breve pausa y regresamos en breve para un segmento, una reflexión final. Bueno, en la República Dominicana, señores, hemos iniciado este año 2026 con una situación terrible en materia de agresión contra las mujeres. Los feminicidios han estado a la orden del día. Cada vez la situación se torna más difícil y se aborda con tanta hipocresía y con tanta doble moral el tema de los feminicidios, que yo creo que es importante decirlo. Una cosa es atacar las consecuencias de un problema y otra cosa distinta es atacar la causa que lo provoca. Cuando vamos a un médico siempre lo primero que hacen es hacernos análisis. Si tenemos fiebre, vamos a ver qué es lo que está provocando la fiebre, porque la fiebre puede ser provocada por distintas causas. Hay que identificar la causa primero para poder curar la enfermedad. Pues pasa igual en la sociedad. Si cada vez se producen más agresiones contra las mujeres y la expresión máxima de esa violencia es el feminicidio porque acaba con la vida de las mujeres, hay que preguntarse por qué pasa eso. Entonces, cuando vamos a la causa, hay un problema de orden estructural, cultural. Y es cómo nos han formado desde muy temprana edad a las niñas y a los niños, cómo nos enseñan a ser hombre y a ser mujer. ¿Cuál es el rol de uno y cuál es el rol de otro? ¿Cuáles son las tareas que corresponden a uno y cuáles son las tareas que corresponden a otro? ¿Y cómo se distribuye el poder en esas relaciones? Eso es lo que aprendemos sin que nos den una clase que se titule así, simplemente en la cotidianidad, en la manera en que nos dicen estos son los juegos que para las niñas, estos son los oficios que le corresponden a las niñas y estos son los que le corresponden a los varones. En fin, así, en esa distribución de roles se proyecta, se construye invisiblemente unas relaciones de poder. Y a las mujeres nos enseñan que tenemos que llevar la cruz hasta el Calvario. Escuchaba mucho eso yo de niña, ¿no? Que la cocina es para las mujeres, que los hombres no entran a la cocina. Yo recuerdo que mi papá le amenazaba con
con pegarle con la cuestión de freír los chicharrones que había en mi casa para a los varones si entraban a la cocina, porque decía la cocina es para las mujeres. No, 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 así es que nos enseña. Entonces, precisamente esa educación es que hay que cambiar. A las mujeres hay que llevar la cruz hasta el Calvario. ¿En qué se traduce eso? El matrimonio es tarea de mantenerlo las mujeres. Aunque la agredan, aunque le den golpe, aunque la maltraten, tiene que mantenerse, porque ese es lo que le toca. Si nos enseñan así, entonces nos están diciendo que tenemos que aceptar las agresiones, y a los varones se les enseña esa libertad para, ellos son propietarios de las mujeres, son los dueños, en esa relación tienen el poder y por lo tanto la mujer le tiene que obedecer y le tiene que obedecer en todo. Entonces hay un problema de los espacios de socialización, de la educación, tanto la educación escolarizada como la educación social, la educación informal. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué yo digo que hay una doble moral? Porque bastó que un ministro se le ocurrió la correcta idea, digo yo, de emitir una orden departamental, el señor Antonio Mirabal, para crear una comisión con la intención de trabajar una metodología para abordar desde el currículo de la educación dominicana, la preuniversitaria, la formación para la igualdad de género, para la equidad de género. Y todo aquello se generó todo un alboroto de los sectores conservadores y ultraconservadores, generaron una presión mediática tan fuerte que el ministro le dio para atrás. Oigan, una metodología. Entonces ese es el problema de fondo. Porque si el problema es cultural, si el problema está en las mentalidades, en la manera en que nos han enseñado a ser hombre y a ser mujer, tenemos que desaprender eso. Y eso hay que hacerlo a través de la educación. Y la educación en la escuela y también la educación en el espacio de la familia, en el barrio, en la comunidad, en todos los espacios de socialización. Entonces, es doble moral salir a preocuparse porque están matando a muchas mujeres y por otro lado, oponerse a que el tema se aborde desde el ámbito de la educación, que es donde se puede atacar la causa. Entonces, yo creo que esto hay que abordarlo con más seriedad, con más sentido de responsabilidad, con menos hipocresía y abordar el problema de fondo, atacar la causa, abordarlo desde el ámbito de la educación en todos los espacios y en todas las formas, porque la única educación no es la que se da en la escuela. También desde los medios de comunicación, desde la familia, desde el barrio, desde las iglesias, desde los sindicatos, desde todos los espacios donde se reúnen gente y socializan, hay educación. Hay que trabajarlo así, porque esto está convirtiéndose en una tragedia social, porque no es solo la mujer que muere, es los hijos que quedan, es las hermanas, es la madre, es la abuela, es cuál era el lugar, qué papel estaba jugando esa mujer que fue asesinada en el seno de la familia. Este es un tema serio que tiene que ser abordado con total responsabilidad y hay que hacerlo desde las instancias del Estado, que debe dejar la hipocresía y el jueguito de hacérselo simpático ante los poderes fácticos, ante esos sectores ultraconservadores, y asumir su responsabilidad como funcionario público que le toca administrar, gestionar las políticas públicas. Y esto es un tema que tiene que ver con políticas públicas, pero no para hacer propaganda ni relaciones públicas, sino para encarar el problema de verdad, para que aprendamos, porque ni siquiera es un problema de los hombres, el problema es de la sociedad.
No es una lucha contra los hombres, no, es por la transformación de la sociedad para que nos enseñes a ser hombre y a ser mujer de forma distinta, a establecer relaciones igualitarias, a distribuir igual el poder en esas relaciones de pareja que se entablan. Y para eso, en el ámbito cultural, y la educación es fundamental en el plano de la cultura, tenemos que provocar transformaciones sustantivas para enfrentar de verdad. No estoy diciendo que los problemas que atienden a las consecuencias se dejen de hacer, porque eso son cuestiones de orden inmediata, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos en atención a las consecuencias sin atacar las causas del problema. Bueno, gracias por su compañía de este día. Tenemos que concluir para que nos encontremos de nuevo en otra entrega de Posición. Hasta la próxima.